Saludo a todos mis estudiantes. Vamos a continuar con esta segunda sesión de Historia de la Iglesia 1. La anterior vimos la iglesia en la época de los apóstoles y la iglesia perseguida. También vimos la participación de los apologistas, los padres de la iglesia. Hoy vamos a enfocarnos en la iglesia imperial. La iglesia imperial tiene su inicio con Constantino, básicamente. Estamos en el año 312, cuando Constantino, un general, hijo de Constancio, tiene una batalla importante en el puente Milvio y ahí tiene una victoria. Y en el 313 él cuenta que en esta victoria había visto en un sueño en el cielo una señal, un dedo que le apuntaba una mano y decía: con esta señal vencerás, signos vinces. Y Constantino en el 312 entendió que era Jesucristo que le estaba apareciendo en una visión. Antes de ir a la guerra, hizo sus escudos puso en sus escudos la cruz, y con esta señal fue a la guerra y tuvo la famosa victoria del puente Milvio, y ahí fue emperador del Occidente, viceemperador de Occidente. Después llegó a ser de Oriente y Occidente, llegó a ocupar como emperador. En el 313 él tiene un encuentro con los cristianos, y él tiene una amnistía contra los cristianos. La religión hasta eso había sido perseguida por los distintos emperadores, no de una manera sistemática, pero a partir de Constantino él ya no persigue a los cristianos, es más, favorece a los cristianos, les abre el espacio para que puedan circular legalmente en el Imperio Romano. Va a dar algunos templos que estaban dedicados a los ídolos, los va a legar al cristianismo. Va a llamar a los cristianos y les va a dar todo tipo de condonaciones, ayuda. La iglesia, de ser perseguida el año 100, 200, 300, la iglesia de estar pasando en las catacumbas de Roma sus cultos, la iglesia de ser una institución no legal en el Imperio Romano, en el 313 recibe el permiso de la circulación como un movimiento oficial. Claro, en el siglo IV ya se va a dar esto. El cristianismo va a ser declarado religión oficial del Estado, básicamente. Pero Constantino ha hecho mucho por el cristianismo. Los historiadores, en este punto quiero tocar a este señor que es Eusebio de Cesarea. Él tiene un libro que se llama Historia Eclesiástica. Él vivió en la época de Constantino, ¿no? Y se le ha llamado a él el padre de la historia eclesiástica, aunque su libro es más apologeta, ¿no? Tiene una cuestión así, pero es valiosísimo el documento que nos ha legado Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea es un obispo de Cesarea, y ahí tiene su funcionamiento, y él escribe sobre Constantino. Básicamente él está viendo, es amigo de Constantino. Entonces Eusebio de Cesarea en su texto escribe que Constantino es el cumplimiento de Génesis capítulo 12, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esto se había dado su cumplimiento en Jesucristo. El Evangelio había tenido un alcance universal, pero ahora Constantino estaba llamado por Dios a expandir el Evangelio. Para Eusebio de Cesarea, este historiador,
que estoy mencionando, Constantino era un cumplimiento de la profecía de Génesis capítulo 12. Dios lo había llamado a Constantino para expandir el Evangelio. Entonces la perspectiva de Eusebio de Cesarea es de que en el propósito de Dios está que el Estado y la Iglesia avancen juntos en la expansión de la Iglesia. Diferente postura va a tener Agustín en la Ciudad de Dios, que vamos a verlo en la posterior clase. Pero podemos decir ahora que Constantino ha sido muy mal entendido. Algunos historiadores lo ven como un showman, una persona que ha visto en el cristianismo algo como una ganancia, como algo de qué aprovecharse, porque él veía que todo el mundo iba a ser cristiano. Hasta eso, en el Imperio Romano, de una población de 50 millones, 7 millones aproximadamente eran cristianos. O sea, el cristianismo estaba creciendo. Pienso que Constantino se ha fijado, era un hombre político y ha visto que no había otra, que el cristianismo estaba para avanzar. Entonces, él declaró la religión oficial del Estado y a partir de allí usó el Estado para expandir el Evangelio. Muchos historiadores este evento lo ven como algo catastrófico, porque entienden que a partir del 313 la iglesia se contamina, la iglesia y el Estado se juntan y en vez de ser una bendición es una putrefacción que los frutos se van a ver a la postre. Para otros como Constantino, como Eusebio de Cesarea, este historiador es el cumplimiento de una profecía y Dios está con Constantino, es el siervo de Dios. Constantino, que va a cumplir el mandato de Dios de expandir el Evangelio a todos los confines de la tierra. Entonces, esta es la postura. Constantino, para bien o para mal, ha hecho mucho por el cristianismo. Y como estudiantes de la historia, esa es nuestra perspectiva. Se puede ver desde un punto teológico este asunto de Constantino de diferentes formas, pero a nivel de historia, Constantino ha dejado un legado, ha hecho mucho por el cristianismo. En el 325 surge un problema. Asio, un hombre, se levanta con una herejía, ¿no? Él comienza a decir que el Padre y el Hijo no son lo mismo, sino que el Padre es eterno, pero el Hijo es un espíritu creado por el Padre. Esto pone un mal ambiente, se produce una discusión en la iglesia. Y ahí surge Asio, que está mencionando que Jesucristo es un espíritu creado, no es eterno, sino creado. Y ahí se levanta Alejandro, obispo de Alejandría, y su ayudante, que va a ser un hombre muy grande, Atanasio, su diácono. Estos hombres van a luchar por la ortodoxia. Para estos hombres, Alejandro y Atanasio, Jesucristo es de la misma sustancia que el Padre. Jesucristo no es un espíritu creado, no es creado, sino es engendrado. No es lo mismo decir que es engendrado o que es creado. Atanasio va a decir que Jesucristo es engendrado por el Padre, pero son de la misma sustancia y son coeternos, siempre han existido en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de la misma sustancia, son eternos. En ese sentido, los dos van a apelar al emperador Constantino en el 325 y él no va a tener
otra que llamar a un concilio. Hasta eso se habían dado en la iglesia sínodos, una especie regional de reuniones regionales, pero nunca se había dado en el cristianismo un concilio que reuniera a toda la cristiandad de su entorno. Entonces, en el 325, Constantino elige una ciudad cerca de Constantinopla, y ahí se va a llamar Nicea, una ciudad próspera. Ahí va a iniciarse este concilio y van a debatir esta cuestión de Jesucristo, si es creado o si es engendrado. La postura de Atanasio va a tener la validez, va a ser reconocido ortodoxamente por el concilio, y Asio y su postura herética va a ser condenada en el 325. Luego va a quedar establecido para las futuras generaciones este principio, ¿no? Que Jesucristo y el Padre son de la misma sustancia y los dos son Dios. Ninguno es mayor que el otro, pero esa es la Trinidad. Entonces, ¿dónde radica la importancia de esta clase? Nos han legado estos señores esta herencia. Ha sido lucha, debate, gastar tiempo, dinero, pero hoy tenemos lo que la Biblia dice mismo, ¿no? Que el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. Muchas gracias. En el posterior, en la sesión 3, vamos a estar hablando de Orígenes y de otros autores más.